Ok, ya está grabando. Y vamos a compartir. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, solo para recordar, el cuarto eje temático que completa la unidad 1 para este primer mes de clases es Historia Clínica Orientada a la Emergencia. La primera semana vimos más o menos un resumen de las 4 semanas y nos enfocamos a lo que era urgencia y emergencia. La segunda semana eran signos vitales, la tercera fue depresión arterial, que fue la semana pasada, y ahora toca la de historia clínica. Una vez que terminábamos esto, debíamos de realizar el consolidado 1, que corresponde desde la primera a la cuarta semana, para poder tomar su evaluación. Luego de las otras 4 viene la segunda evaluación práctica. Es algo que sus delegados me estuvieron comentando y lógicamente les había comentado que sí, que iba a ser esta semana la evaluación. Ahora, la fecha en el transcurso de esta semana me ha quedado en confirmar coordinación para ver si es que es factible posiblemente el día de mañana, ya que hubiera sido adecuado en el día de práctica, pero el problema es que este fin de semana es feriado largo. Eso implica que la práctica del día jueves y del día sábado pues no se va a dar, va a tener que correrse la siguiente semana. Entonces está quedando pendiente todavía la fecha de la evaluación, esta de acá, práctica individual de lo que son signos vitales, ¿sí? Entonces, no se estresen aún, pero recuerden que los dos primeros consolidados, es el 20% de su evaluación. Entonces, vamos a desarrollar la clase del cuarto eje temático. Debemos recordar que el propósito de la clase de hoy es poder identificar la importancia de realizar una historia clínica de emergencia o una historia clínica orientada a la urgencia-emergencia del paciente, ¿sí? Entonces, aquí lo que observamos es que hay un profesional de la salud, médico. Doctor, Sí, disculpe, no está proyectando el PPT. Ah, sí. ¿no? Se congeló, doctor. Vamos a ver un ratito. Y ahora, Se está proyectando el Meet, doctor. a ver, vamos a presentar diferente. Vamos a compartir todo. Ya, ahora. Ahora sí, doctor. Ya. Bien, entonces les decía que el propósito de la clase es que ustedes identifiquen cuán importante es hacer una historia clínica de emergencia. Antes de continuar, ¿ustedes ya han tenido alguna clase de historia clínica o todavía? Todavía, doctor. Ya. ¿Entienden lo que es una historia clínica? ¿Tienen una idea? ¿O saben o han revisado? Yo por lo que tengo entendido, una historia clínica es un documento médico legal donde se deben de colocar todo lo sucedido al paciente, tratamientos, bueno, como se dice, es toda su historia con respecto a Ya. él. ¿Se recuerdan que era capacidad de identificar la importancia de realizar historia clínica de emergencia? ¿Qué nos dice
esta diapositiva. Que va a suceder dos cosas. La historia clínica los puede perjudicar y terminan como el conejito, como Bugs Bunny. No el cantante, sino el de dibujos animados. Doctor, Sí, es un documento legal, historia clínica. ok, muy bien. Se ve la proyección de mi diapositiva, ¿verdad? Sí se Sí, ve, doctor. doctor. Sí, Ok. doctor. Entonces, o los puede perjudicar o los puede librar, como se ve a la pequeñita, de una serie de problemas. Esto es desde el aspecto legal. ¿Por qué? Porque la historia clínica, como ya lo dijeron ustedes, es un documento donde se registra toda la evaluación física y anamnesis que se le realiza al paciente para poder llegar a una presunción diagnóstica. Entonces, es un documento que tiene un formato en el que se registran todos los datos que nos va a ayudar a nosotros a dar una presunción diagnóstica para un tratamiento adecuado. Entonces, al ser un documento con un formato específico y por la característica de documento que es al poder recabar y registrar de manera escrita datos de una persona que muchas veces van a ser privadas, viene a ser un documento legal y está normado. Al ser un documento médico legal, implica desde ese momento que o puede salvarles o puede hundirles cuando hay una denuncia, cuando hay un reclamo, cuando hay un juicio por diferente motivo, porque falleció el paciente, por malpraxis, por una secuela no prevista, etcétera, o por una iatrogenia, ¿no? Entonces ya saben cuáles pueden ser las dos situaciones que les puede llevar el hecho de un registro adecuado o inadecuado de la historia clínica. Entonces, el eje temático era historia clínica orientada a la emergencia. Pues bien, si queremos hablar de definiciones, es un documento médico legal que contiene todos los datos de un paciente. Se dice que es una narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada, de todos los datos relativos a un enfermo, o sea, a tu paciente. Y tiene una estructura. Y esa estructura es justamente para poder conocer datos previos o anteriores de tu paciente y actuales de tu paciente. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque me va a ayudar a evaluar esa información y poder considerar una presunción diagnóstica de la enfermedad por la cual acude el paciente, en este caso, a la urgencia de emergencia del establecimiento. Entonces, la última norma técnica de gestión de historia clínica es la 139 del 2018 del MINSA, ¿sí? Y con su modificatoria aprobada respectivamente, y que fue aprobada por resolución ministerial 214, y que dice, se resuelve aprobar la norma técnica 139/2018, que tiene que ver con la historia clínica y la gestión de la misma. Gestión implica que cuando se ha llenado la historia clínica, van a haber procesos de auditoría de esa historia clínica. Y la auditoría son de diferentes tipos. Hay auditorías de caso. Una auditoría de caso es, por ejemplo, si hubo alguna complicación en un tratamiento, en una intervención quirúrgica, si hubo una muerte, entonces el comité de auditoría que corresponde a calidad de la institución de salud va a hacer un levantamiento de información de esa historia clínica para poder evaluar todos los procesos que fueron realizados, si fueron considerados dentro de la normativa y según protocolo o guía de manejo de la patología
registrada como impresión diagnóstica, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo tengo un paciente con dolor al miccionar, con orina turbia, con fiebre, con dolor lumbar, entonces mi presunción diagnóstica que está relacionada a una patología urinaria. No voy a poner todos estos datos al inicio de la historia clínica y poner en mi impresión diagnóstica que sufre de faringitis aguda, o sea, de una infección de garganta, sea viral o bacteriana. O sea, no habría correlación. Entonces, si yo hago un mal diagnóstico registrando otros signos y síntomas en mi historia clínica, probablemente pueda complicarse ese paciente. Y cuando eso sucede, lo que yo registré en la historia clínica es lo que me puede ayudar o me puede perjudicar luego de todo el procedimiento de evaluación, seguimiento, auditoría de ese caso clínico, ¿no? Ahora, también hay otros tipos de auditoría, como son los de auditoría del buen proceso, del buen archivamiento de la historia clínica, del correcto registro de la historia clínica, etcétera, ¿no? Pues bien, entonces, la norma técnica 139/2018 dice, como parte de la definición, historia clínica es un documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente. Entonces, si yo voy a indicar que se le va a aplicar un inyectable, debe ir en el RP, en la prescripción, inyectable tal, en tanto volumen, de tal presentación, en tal lugar, etc. Todo bien registrado. Para que cuando pase al área de tópico y la licenciada le vaya a colocar el inyectable, lea esa prescripción. Si la licenciada realiza un procedimiento que no está en la prescripción médica y producto de esto se suscita una complicación, entonces también va a tener problemas la licenciada si es que no siguió las indicaciones médicas, ¿correcto? Ahora, si la licenciada realiza un procedimiento de acuerdo a la prescripción médica y esa prescripción médica está mal registrada, entonces ambos van a tener problemas o inconvenientes si es que se suscita una complicación en el paciente. Esto que parece algo racional, algo demasiado evidente y muy simple, muchas veces son cosas que se realizan en cierto grado de manera común y que solamente uno llega a reflexionar cuando es llamado por fiscalía o a la comisaría para hacer su declaratoria de ley antes de que pueda pasar a juzgado, dependiendo de la situación o complicación del paciente. Pero además, en esta nueva norma técnica de la 139, ya refieren en definición no solamente la historia clínica clásica, la de registro en papel, sino también la historia clínica electrónica, que es la historia clínica registrada de forma unificada, personal, multimedia, refrendada con firma digital del médico u otros profesionales de la salud, para el tratamiento, registro, almacenamiento, etcétera, de esta historia clínica, ¿no? A través de un sistema de información electrónico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también ahora. Entonces, como habíamos dicho, la historia clínica es un documento médico legal. Al ser un documento médico legal, un documento como tal tiene una estructura, tiene una forma. Eso es un formato. Ese formato tiene una estructura básica.
Esa estructura básica, a grandes rasgos, debe tener o debe presentar una identificación del paciente, debe tener el registro de la atención y debe tener la información complementaria a esa atención realizada. Y de esa manera no estaríamos teniendo inconvenientes con respecto al registro. Pero el establecimiento de salud, sea del nivel que sea, público o privado, debe facilitar ese formato. Y ese formato no necesariamente es un formato unificado. Puede tener sus variaciones dependiendo de la institución y de los intereses o la importancia que le dé la institución a ese formato que es un documento médico legal. ¿Bien? Entonces, todo esto que ven es sacado de la misma norma técnica. Con respecto al registro de la atención, es a la del paciente que ustedes tienen frente a ustedes. No pueden hacer una historia clínica, por ejemplo, que viene el familiar, que el paciente no puede salir de la casa, pero que le puede decir este familiar qué dolores tiene para que pueda recoger una receta y darle al paciente en casa. No. Felizmente, para evitar esa situación, ahora se ha estado desarrollando lo que es la telemedicina. Y dentro de lo que es telemedicina era pues la consulta a través de estos medios, las teleconsultas. Toda esta parte de teleconsulta, teleorientación y demás está inmerso en lo que se denomina desde el Ministerio de Salud telesalud. Y bueno, es lo que se ha desarrollado casi de manera acelerada, producto de la pandemia o del COVID, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, la proyección o el planeamiento de desarrollar tanto telemedicina como historias clínicas electrónicas se había hecho desde antes del 2019, pero siempre pues caminaba a paso de tortuga hasta que cayó la pandemia del COVID-19 y todo tuvo que acelerarse aun cuando no se estuviese preparado o cuando no quisieran por motivos de presupuesto y todo lo demás. Bien, ahora, como habíamos dicho, la historia clínica es un documento que tiene un formato. Ese formato puede ser de consulta externa, quiere decir que hay una historia clínica para consulta externa. También hay un formato de historia clínica para el servicio de emergencia. ¿Correcto? Y también hay un formato para historia clínica de hospitalización y también hay fichas familiares. Las fichas familiares normalmente se utilizan en el primer nivel de atención. ¿Correcto? Si ustedes han revisado o ya les han comentado o han llevado en algún curso tal vez atención primaria de la salud o medicina familiar, existen diferentes niveles de atención y hay categorías de establecimientos de salud. Está la categoría 1, que va desde puesto de salud hasta materno perinatal, que es el nivel 1-4. Y luego viene establecimientos de categoría 2, que son hospitales, con y sin salas de cirugía de especialidad, dependiendo, y luego vienen los institutos especializados. Entonces, a nivel de establecimientos de salud de primer nivel, postas y centros de salud, 1-1, 1-2, 1-3,
existen lo que se llaman fichas familiares. Es una especie de formatos en un folder o carpeta que lleva incluido todas las historias clínicas de una familia, de una casa. Ahora, la historia clínica clásica, convencional, más referida y que es mucho más conocida en general, es la historia clínica o el formato de hospitalización. Lo que ustedes observan cuando van a hacer sus prácticas clínicas. Y lógicamente los formatos de historia clínicas de emergencia son registros más cortos, más claros, más precisos, más enfocados en la patología por la cual viene de manera inmediata, justamente por esta situación de urgencia o emergencia. Los formatos de consulta externa son generalmente formatos que no requieren mayor estructura, sí van a contener los tres puntos básicos, que es identificación, registro de atención y alguna información complementaria, pero nada más. Bien, entonces, en cuanto al formato en emergencia, como les había comentado, es una historia clínica breve, no es tan extensa como si ustedes lo tienen que realizar cuando se encuentren en hospitalización. Ahí esa historia clínica tiene que ser muy detallada, muy minuciosa en todas sus estructuras, sobre todo en la parte de la anamnesis. Y luego lo que ustedes van a encontrar en el examen físico. Recuerden que la historia clínica tiene principalmente dos partes, la anamnesis y la evaluación física. Luego de esto ya viene pues la presunción diagnóstica, la terapéutica, exámenes solicitados y todo lo demás, ¿no? Pero eso es lo que va a pesar en su definición de impresión diagnóstica, porque esos datos son los que a ustedes les va a servir para poder acercarse con mayor precisión a la impresión diagnóstica. Ojo, que digo impresión diagnóstica, presunción diagnóstica, no digo diagnóstico, porque diagnóstico es algo ya definitivo. Y lo que nosotros siempre hacemos es una presunción diagnóstica sobre la cual nosotros planificamos un tratamiento y una serie de procedimientos para poder recuperar la estabilidad y o salud del paciente. ¿Correcto? Y si es posible, poder sanarlo. Pues bien, entonces, en la norma técnica de la 139, en el anexo número 7, está el formato, que lo vamos a ver ahora en un rato. Además, refiere la norma técnica 139 que no solamente se registra el formato de emergencia del paciente que se va a atender, sino que también tienes que registrar la atención del paciente que te llega a emergencia en un libro de emergencias. En un libro de emergencias, donde tienes que registrar pues una serie de datos, ¿no? En ese libro de registro de atención de emergencias debe ir la fecha y hora del ingreso del paciente, el nombre del paciente, la edad y sexo del paciente, la dirección, el diagnóstico de ingreso, el diagnóstico final de emergencia. Lógicamente este diagnóstico de ingreso es tu presunción diagnóstica. El destino y hora determinada la atención. Si el paciente entró a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se está retirando o a qué hora lo estoy derivando a otra sala, a otro servicio? Si está en emergencia, ¿a qué hora lo estoy pasando a hospitalización? ¿A qué hora lo estoy pasando a observación? ¿Correcto? ¿Qué observaciones estoy indicando con el paciente? Y, lógicamente, firma con el nombre y el sello, de ser posible, del médico tratante. Y además,
Se supone que ustedes van a dar información del estado de salud o de gravedad de ese paciente al familiar. Por ende, tiene que llevar también la firma de esa persona que acompaña o la persona responsable, si es menor de edad, como respaldo y registro que ustedes han informado la condición de ese paciente al acompañante. Ahora en época de pandemia, cuando no se podía o no se permitía el ingreso de los acompañantes al paciente, lo que se hacía era, luego de hacer todo el tratamiento, la evaluación y los exámenes, se llamaba por teléfono al familiar que quedaba como responsable al momento del ingreso del paciente y que no ingresaba a los servicios para informar a este familiar o a esta persona responsable sobre la condición y la evolución del paciente. Entonces, paciente COVID positivo que ingresaba a hospitalización 2020, 2021, sobre todo en el 2020, a diferencia de años anteriores en el que había un paciente acompañado por un familiar y entraban por lo menos 2 personas, el paciente y el acompañante, que estaba en todo momento de la evaluación médica, pues eso ya no se dio justamente por el problema del COVID. Entonces, el familiar llevaba al paciente hasta la puerta de ingreso del hospital, era recepcionado por el personal que atiende en la institución de salud, y una vez que se hacía todo el trámite administrativo a través de las ventanillas, el familiar ya no podía continuar acompañando al paciente. El paciente quedaba solo y el familiar tenía que regresar a su casa. Y lógicamente, al momento de dar los datos, además del número de teléfono y la dirección domiciliaria, el profesional tratante, el médico tratante, luego de haber hecho la evaluación, de haber indicado la terapéutica, de haber solicitado los exámenes de laboratorio y evaluar los resultados, posterior a todo ese proceso de prestación de servicio de salud, lo que hacía era comunicarse con el familiar a través del teléfono para indicar la condición del paciente, el diagnóstico y comentar cuál era el pronóstico de ese paciente, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes o la gran mayoría tuvo algún familiar que estuvo enfermo de COVID, tal vez sepan la experiencia muy particular que se vivió en esta etapa. Lógicamente, esto que menciono no era en todos los hospitales, eran en algunos, en otros la atención era diferente, no era lo regular, no era cómo se tenía que trabajar, cómo debías tú prestar la atención de salud a ese paciente que acudía porque requería la atención médica inmediata. Todo fue muy diferente y casi poco normado. Y como ustedes se darán cuenta, para eso existe una norma técnica en salud que te dice cómo es que tú tienes que atender a un paciente, cómo vas a registrar sus datos y cómo vas a hacer la evaluación médica en la historia clínica de ese paciente, ¿no? Pues bien, y ya en esta nueva norma técnica del 2018 te indica que en el caso se dé de registro de información en medio magnético, se realiza un reporte impreso al final del turno que contenga la firma del profesional responsable. ¿Esto por qué? Porque aun cuando la historia clínica sea electrónica,
tiene que ser impresa, porque la norma técnica te lo solicita. Impresa, o sea, tú registras de manera electrónica la historia clínica y tienes que imprimirla para poder sellarla y firmarla con tus datos. Muy aparte de lo que esté registrado electrónicamente en el sistema, la historia clínica del paciente. Puede que parezca algo redundante, ¿no? Pero es lo que te indica la norma. Y si te dice la norma, pues lo tienes que hacer, ya que es un documento médico legal que tiene que quedar, pues, bien registrado, bien custodiado, bien archivado. Y el formato es el que ustedes pueden ver. Ese es el formato que te indica lo que debe tener la historia clínica de emergencias. Implica que debe tener un número de historia clínica, la fecha y hora. Ojo, es muy importante el registro de la hora de la atención, ya que ese simple dato puede a ti salvarte o también perjudicarte. Es muy diferente que tú refieras en tu registro que llegó un paciente con dolor abdominal a las 8 de la mañana a tu servicio, a que tú refieras que te llegó al mediodía o pasada las 2 de la tarde. Si has tenido ese paciente todo el día en tu institución, en tu sala de urgencias o emergencias. Porque si termina siendo un posible diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, y era, por poner un ejemplo, una apendicitis que termina complicándose porque perfora y hace una peritonitis, y tú colocaste que el registro de atención como hora era 8 de la mañana y no hiciste ningún procedimiento, no solicitaste ningún examen de laboratorio y recién estás evolucionando en la tarde, sea el motivo que sea, por el cual tú no atendiste o no asististe al paciente, ya estás empezando a tener problemas por la hora de la atención. Por el contrario, también te puede liberar, ¿no? Porque puede llegarte un paciente que está también con algún cuadro de complicación y que dependiendo de la hora en la que tú estás registrando su atención de manera adecuada y fidedigna, puede salvarte la situación de la complicación que pudiera tener, ¿no? Pues bien, filiación. En la parte de la filiación, como vamos a ver en el formato de práctica, hay una serie de registro de información relacionado al mismo paciente. En la anamnesis se va a registrar también la enfermedad actual y el motivo principal de la consulta. Recuerden que todo lo que ustedes tienen que registrar debe ser tal cual lo refiere el paciente. No debe ser la interpretación de ustedes, sino es el registro lo que el paciente o el familiar lo manifiesta. Lo que manifiesta el familiar es en caso que el paciente no pueda manifestarlo, expresarlo o porque habla un dialecto. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente quechua hablante o un paciente de la zona de Oriente, es probable que vaya con un familiar que va a ser de traductor, salvo que sepan hablar quechua, aymara, no lo sé. Entonces, ese dato o esa información ustedes lo tienen que registrar tal cual lo dice el familiar o lo menciona o refiere el paciente, si te está hablando a ti en castellano, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia clínica es un registro en su parte de anamnesis
de lo que refiere o manifiesta el paciente, no de tu interpretación, de lo que él diga. La interpretación la vas a hacer luego de evaluar tanto la anamnesis como la evaluación o el examen físico y pongas tu presunción diagnóstica. Luego de eso recién harás un comentario por la interpretación que tú hagas de todas estas dos partes que tú vas a registrar en la historia clínica. Bien. Entonces, veamos, por ejemplo, si el paciente te dice que lo que él tiene es un dolor que va desde la boca del estómago, va y viene y se mantiene el dolor en el ombligo y de ahí pasa a la cadera derecha, entonces tú debes registrar tal cual te lo está diciendo el paciente. Tú no puedes presumir, porque tú has estudiado muy bien tu semiología, sabes de patología abdominal, y tú puedes decir, a ver si tiene ese tipo de dolor. El paciente está teniendo un dolor por un cuadro de apendicitis. Entonces tú vas a registrar eso en tu anamnesis. No lo puedes hacer, no es lo más adecuado. Tampoco es la forma de poder hacer la historia clínica. ¿Por qué? Porque si es que hay un mal diagnóstico, tu interpretación puede perjudicarte cuando estés dando tu declaración por fiscalía ante la complicación o muerte, fallecimiento del paciente, sea o no por iatrogenia, sea o no porque fue un problema directamente relacionado a tu accionar o a tu procedimiento de atención médica. Bien. Los antecedentes son importantes, ya que pueden estar relacionados o no con la situación en la que trae como motivo el paciente para la atención por urgencia o emergencia. La hoja de consentimiento informado es un documento muy importante porque muchas veces los familiares pueden reclamar sin tener razón real o conocimiento adecuado de lo que se le ha hecho al paciente y creen que por un resultado negativo o inadecuado, el problema fue que el médico decidió sin que le comunicara. Entonces, la hoja de consentimiento informado es otro documento que se anexa a la historia clínica para diferentes casos o procedimientos. Por ejemplo, si viene la emergencia pediátrica, un niño o un lactante con fiebre intenso, que la madre refiere que ha tenido aparentemente convulsiones, y este niño nunca antes había tenido ningún cuadro de convulsión, ha estado con un cuadro de infección previo, y tú estás presumiendo que puede estar haciendo un cuadro de meningitis, lo que tienes que hacer, además de los exámenes de laboratorio, bioquímica sanguínea, hematología y todo lo demás, necesitas hacerle una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo. Ese procedimiento tiene que pedirse la autorización o el consentimiento luego de informar por qué motivo lo vas a hacer, cuál es la importancia de realizar ese examen para que tú recién puedas tener acceso y permiso al paciente. ¿Se entiende? Porque de lo contrario, ustedes o nosotros como médicos estamos entrando en una situación irregular que podría ser fácilmente denunciado
y el fiscal y el juez puede darle toda la razón al familiar, aun cuando tú hayas intentado salvar la vida de ese niño y cuando era necesario de acuerdo a la guía y el protocolo de manejo de niño febril. Entonces, si tu guía de manejo de niño o de paciente pediátrico febril te dice, paciente con fiebre, convulsiones, rigidez en la nuca, signos patológicos, etcétera, y todo lo demás, tiene que hacerse examen de punción lumbar, pero tú no le comunicas, no le informas al paciente y no le pides permiso, consentimiento a los padres, estás metiéndote en un grave problema. Entonces, el consentimiento informado es una hoja anexa a la historia clínica de emergencias que tiene que ser firmado por el familiar para que tú puedas intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Lógicamente, lo que se hace es comunicar rápidamente la decisión, porque recuerden que están en emergencias y que lo tenga que firmar para que puedan hacer el procedimiento, ¿ya? No es como el consentimiento informado que haces firmar al familiar cuando el paciente está en hospitalización. Si alguno de sus familiares ha estado en un hospital para que sea operado, se habrán dado cuenta o sabrán que antes de entrar a sala de operaciones, tanto el anestesiólogo como el cirujano que va a realizar la operación habla con el familiar y le refiere qué cosa es lo que se va a hacer, qué tipo de procedimientos van a realizar, en qué consiste la operación y por qué motivo lo van a hacer. Todo eso queda plasmado en una hoja, manera de formato también, donde dice, muy bien señora, necesitamos, o señor, necesitamos su autorización para poder operar al paciente, para poder realizarle tal procedimiento al paciente. Entonces, una vez que se ha firmado ese consentimiento, recién tú puedes acceder al paciente para realizar ese procedimiento. Si no, tenemos una serie de problemas. Y es por eso que es importante la historia clínica. La hoja de autorización de procedimiento quirúrgico, exámenes auxiliares, los que puedas solicitar según tu presunción diagnóstica. El diagnóstico presuntivo, ¿qué cosa es lo que tú crees que pueda tener el paciente? Cuando hagan semiología y hagan medicina y nuevamente lleven el desarrollo de una historia clínica convencional de hospitalización, van a ver ahí que el diagnóstico puede ser nosológico, patológico, histológico, etcétera, ¿ya? El plan de trabajo es qué cosa es lo que tú estás pensando hacer para poder llegar a tu diagnóstico y de esa manera darle el mejor tratamiento adecuado, ¿no? La terapéutica y el seguimiento es la indicación del ERP, de la medicación que debe recibir el paciente, que va a ser leído por la licenciada que está en el servicio para poder administrar el medicamento. La parte de la epicrisis o resumen de historia clínica ya es un documento cuando se ha culminado el proceso de la atención y o este paciente es referido o es dado de alta, ¿no? Para poder hacer seguimiento en otra institución o establecimiento de salud de menor nivel. Bien. La epicrisis en sí es básicamente un resumen de por qué vino, con qué diagnóstico ingresó, qué se le hizo y con qué diagnóstico egresa del establecimiento de salud, y puede ir también adicionalmente que deba continuar en consulta externa de la especialidad que corresponde, ¿ya? Ahora, si es que la atención de emergencias, urgencias es de una gestante, entonces, ojo, que hay historia clínica de gestante y historia clínica de emergencia de gestante. Entonces, de ser el caso, se llena también un formato de historia clínica de emergencia obstétrica
y una historia clínica perinatal, que tiene que ver con la atención del recién nacido una vez que nace el bebé, ¿no? Entonces son una serie de formatos adicionales. Y finalmente, firma y sello del médico tratante. Este anexo número 7 del formato de atención de emergencias registra a manera de estandarización de elementos mínimos que debe tener tu formato en el establecimiento en el que te encuentres. ¿Podrías aumentarle algún otro dato o elemento a tu historia clínica de emergencias? Sí, puedes aumentar. ¿Podrías retirar o no colocarlo? Sí, porque a lo mejor yo no necesito exámenes auxiliares o no necesito autorización de procedimiento quirúrgico, porque no se tiene que operar, a lo mejor solamente es otro procedimiento y no uno de operaciones. Y sí, podrías eliminar algún elemento o añadir otro. Por eso es que muchas instituciones toman esto como una referencia de los elementos que ustedes deben considerar. No es que se tenga que desarrollar punto por punto todo. Hay algunos que definitivamente tienen que ir, como la fecha y hora de atención, el número de historia clínica, la afiliación adecuada y clara y precisa, y todo lo demás. Ahora, pero estamos hablando de la historia clínica de registro en papel, ¿correcto? Entonces, a diferencia de ustedes, que, bueno, ya son una generación que ha crecido con el internet, el celular, la cámara fotográfica del celular y todo lo demás, pues ya no hay esa necesidad de estar escribiendo como loco lo que el profesor eh, podía estar escribiendo en la pizarra y tenía que borrar para continuar escribiendo en la pizarra, y todo lo tenías tú que anotar en tu cuaderno para poder luego repasar y revisarlo, ¿no? Porque de otro modo, pues tenías que ir a la biblioteca, sacar unas fichas, buscar los libros. Ahora todo lo encuentras por internet, hasta los trabajos que tienen que presentar, ¿no? Entonces, hay una diferencia en cuanto a la forma de registro. Entonces, ya no debería existir en las últimas generaciones este aspecto de la mala letra del médico, porque ya todo es más electrónico, no necesitas escribir mucho, la información la tienes a la mano, no tienes que salir de tu establecimiento de salud, de tu trabajo, de tu casa, a la biblioteca para poder conseguir información, o sea, lo tienes en tu celular o lo tienes en tu computadora por internet. Entonces es mucho más rápido, más práctico, más accesible, y ya el hecho de tener una mala letra como que ya no va de la mano en las últimas generaciones o profesionales de la salud, ¿no? Pero por eso era que cuando tú analizabas ventajas y desventajas de tener un registro de historia clínica en papel, ponían, pues, ¿no? Que la ventaja es un registro fácil. Un registro fácil, ¿por qué? Porque tú anotas rápido y directo en el papel, ¿no? Bajo costo aparente, o sea, tienes el formato ya impreso, sacas fotocopia y registras ahí la historia clínica. Y fácil modificación o corrección posterior. Sí, pues, ¿no? Porque ahí lo tienes escrito, podías corregirlo si tú considerabas necesario y oportuno. Pero recuerden que en una historia clínica no puedes borrar, no puede haber borrones. Lo que puedes hacer para modificar es tachar lo que es escrito y corregirlo escribiendo lo correcto que consideras modificado en un costado de ese registro y firmar y sellar al costado, como que certifica que tú eres el que ha tachado esa información y estás modificando ese registro, ¿no? Y la desventaja es que es poco legible en cuanto a la letra del médico, desorganizada porque muchas veces
La historia clínica en su archivamiento también tiene un orden. Va primero la hoja de funciones vitales, segundo va la historia clínica completa con respecto a primero la anamnesis, después la evaluación del examen físico, luego la presunción diagnóstica, luego va, que es parte de la historia clínica, luego va tu hoja de terapéutica y tu hoja de procedimientos, y luego va tus anexos, consentimientos informados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese archivamiento tiene un orden que normalmente debe estar verificado y custodiado si es que estás en hospitalización por la enfermera y si es una historia clínica de consulta externa por el responsable de archivo de las historias clínicas. El problema es que cuando es en papel está desorganizada porque puedes sacar una hoja por un lado, no lo vuelves a archivar como es adecuado, entonces vas a encontrar que la hoja terapéutica está delante de las funciones vitales, la historia clínica está traspapelada con el consentimiento informado y el resultado de los exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Cuando hablas de mal archivo, quiere decir que el número de la historia clínica, o sea, el folder, puede estar en un anaquel que no le corresponde de acuerdo al número correlativo de la historia clínica y la historia clínica se te pierde. Entonces hay un mal archivo en ese servicio, ¿no? Que la historia clínica se te puede perder si es que es de registro en papel. Se te pierde una hoja, se te pierde toda la historia clínica. Todo esto resulta en que hay muy poca seguridad con respecto al cuidado de la historia clínica y debemos recordar que el documento es un documento médico legal, ¿ya? Y además va a ocupar espacio físico. Si ustedes han ido alguna vez a un establecimiento de salud, van a ver que tienen una serie de espacios con anaqueles o repisas en ángulos ranurados que ya parece una casita de hámster, ¿no? Porque tiene recovecos para que el que se encarga de archivar las historias clínicas saque la historia clínica y lo vuelva a meter. Y si atienden más de 100 pacientes al día, son 100 historias clínicas que tienen que sacar y volver a colocar. Y dependiendo del número de personas que tengan que realizar este trabajo, es un dolor de cabeza. Aparte de que el polvo, el deterioro de las hojas, condiciona que empiecen a tener ciertos cuadros de alergia y todo lo demás. El personal no lo archiva bien, no lo custodia bien, puede que no tenga mucha ventilación, por la humedad puede desarrollar hongos, etcétera, ¿no? Aparte de que al tener más historias clínicas nuevas que se emiten por parte del establecimiento de salud, tienes que ir aumentando más espacios y va ocupando más ambientes en el establecimiento de salud. Eso y otras desventajas más. Entonces, ¿por qué estábamos considerando esto? Porque en el 2013 se emitió la ley 30024, que es la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. ¿Correcto? Entonces, esta ley lo que indicaba era básicamente crear un registro electrónico, definir bien cómo iba a ser la administración, cómo se iba a organizar, cómo se iba a implementar y cómo se iba a resguardar la confidencialidad y la accesibilidad, principalmente por ser electrónica. Porque recuerden que en las de papel la seguridad era bastante floja, en el sentido de que cualquiera podía tener acceso a la historia clínica, se podía perder. Si el archivador no tenía un cuidado de qué personas ingresaban, podía faltar, perderse una historia clínica. Cualquiera podía tener acceso. Con la electrónica no. Y por esta ley era
que se indicaba cómo iba a ser la accesibilidad, que es solamente a través pues de un código del profesional, y cada vez que accede queda registrado quiénes han estado mirando esa historia clínica. Pues bien, entonces esto de la historia clínica electrónica, es más, incluso fue publicada, comentada en medios de prensa y televisivos, ¿no? Este es del Diario Gestión del 2017, en la cual Minsa y RENIEC habían hecho una reunión para poder evaluar la implementación de historias clínicas electrónicas, ¿no?, en los centros de salud. ¿Por qué RENIEC? Porque un problema del registro de historias clínicas es la doble numeración de historias clínicas. Es decir, tú puedes tener una historia clínica y de pronto, luego de unos meses, vuelves a que te atiendan, entregas tu historia clínica y no encuentran tu historia clínica en el archivo. Entonces, ¿qué hace admisión? Admisión lo que hace es te genera una nueva historia clínica para que te puedas atender de inmediato, y luego supuestamente luego que encuentran tu historia clínica perdida, supuestamente archivan esta nueva historia clínica, anulan el número y adjuntan la historia clínica de tu última consulta a la historia clínica normal y antigua que tú ya tienes. Cosa que nunca se da, nunca se dio. Y empieza a existir duplicación de historias clínicas en tus archivos, que van creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque hay un número duplicado, o un número, o dos números de historias clínicas para un mismo paciente. Entonces, la idea que se había considerado era que ya no exista número de historia clínica. El número de tu historia clínica sería tu DNI. Y de esa manera, vayas donde vayas, sea una institución de salud pública o privada, tu número de historia clínica iba a ser único, que es tu DNI, y punto, ¿no? Entonces era mucho más práctico, más sencillo, y evitaba estos errores de doble número de historia clínica para un solo paciente, ¿no? Entonces se consideró en la época del doctor D'Alessio como ministro de Salud, había coordinado y habían hecho reuniones con el doctor Iribarren de la RENIEC de esa época, para poder considerar el desarrollo del Sistema Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, aunándose o imitando lo que se había estado iniciando en países como Colombia. Estados Unidos ya lo tiene desde hace mucho tiempo. Y no solamente tienen acceso a las historias clínicas, sino a las historias clínicas electrónicas. Tú puedes ver los resultados de los exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes y todo se cuelga a través de internet, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tú puedes tener? Tú puedes tener acceso a la historia clínica. Lógicamente, para esto a ti te dan una clave de usuario. Si tú eres médico no sé, del Rebagliati, entonces tú tienes un código de profesional, y ese código de profesional es el que a ti te va a dar acceso a la historia clínica. Tú ingresas tu código, puedes acceder a la historia clínica, puedes acceder a los resultados de laboratorio de esa historia clínica, a los informes y resultados del diagnóstico por imágenes, a las imágenes de los exámenes médicos que has pedido. Puedes ver la imagen de rayos X, de resonancia, de tomografía, etcétera. Puedes ver el resultado de su hemograma, de su bioquímica sanguínea, etcétera. Puedes ver los informes que radiología, ecografía ha emitido. ¿Por qué? Porque tú rellenas la historia clínica electrónica, llenas, registras, grabas, y luego, si has pedido un examen de laboratorio o un examen de imágenes, esa solicitud va a pasar a la computadora del radiólogo o del ecografista o del tomografista, etcétera.
o de laboratorista. Entonces, el paciente se acerca al laboratorio y el de laboratorio, el de rayos X, va a ver en su computadora, en la historia clínica del paciente, que se le ha solicitado un examen. Le toma la muestra médica, procesa la muestra y luego de esto lo que va a hacer es, va a registrar en su misma historia clínica el resultado. ¿Correcto? Entonces, tú como médico tratante en su control, vas a volver a ingresar a la historia clínica para ver ese resultado, sea de imágenes o sea de laboratorio. Pero el hecho de que tú has entrado 2 veces, el radiólogo entró una vez, el laboratorio entró una vez, toda esa información queda registrada de quienes están teniendo acceso a esta historia clínica de este paciente. Entonces, eso te da mayor seguridad, o al menos te dice quiénes han estado mirando esa historia clínica, porque al ser un documento médico legal es un documento privado, o sea, no se puede estar divulgando. Esto, y lógicamente tú lo puedes ver en tu tablet, en tu computadora, o a través de tu celular si es que tienes el aplicativo, ¿no? TI, el servicio de TI normalmente puede o no habilitar acceso o permisos para que puedas verlo solamente desde la computadora o también desde tu celular o a través de algún tipo de instrumento que puedan considerar ellos, ¿no? Entonces, pero también la historia clínica electrónica tiene ventajas y desventajas, ¿no? La disponibilidad, la oportunidad pueden ser algunas y pueden haber otras más. Entonces, ¿ustedes ya conocían o habían visto o habían escuchado sobre la historia clínica electrónica? Chicos, Bueno, en mi caso sí me ha pasado. Cuando me tomaron una radiografía de los pulmones, em, bueno, le pregunté al doctor si iba a esperar que lleguen sus resultados, pero al final me dijo que no, por la computadora mismo lo estaba viendo. ok, ajá. ¿Dónde? ¿En el salud? En- no, bueno, fue en un hospital en, ¿cómo se llama? ¿Minsa o el salud? Minsa. Ok, Minsa. ya, sí. El En Cayetano. problema es, ajá, el problema está que no, o sea, la idea de la historia clínica electrónica era de que tú te pudieras atender en cualquier establecimiento de salud con tu DNI. O sea, tú presentas tu DNI y tu DNI es el número de tu historia clínica. Y el profesional que te va a atender tiene acceso a tu historia clínica. Entonces, si tú te atiendes toda tu vida en clínica y de pronto estás en emergencia en salud, el profesional de salud puede tener acceso a tu historia clínica con un permiso previo, lógicamente, de acuerdo al código y todo lo demás, a tu historia clínica que tienes y que has estado registrando por tus atenciones repetidas en la clínica. O si estás en salud, pueden ver la historia clínica que has tenido como atención en MINSA y viceversa. O sea, en eso consistía idealmente la historia clínica electrónica, ¿ya? Pero por diferentes motivos no se llegó a implementar en su totalidad. Tanto es así que ni siquiera salud mismo tiene instalada en todos sus establecimientos. Cuando estuve trabajando en salud, por ejemplo, yo tenía que llenar historia clínica electrónica, ¿correcto? No llenaba historia clínica en papel, todo era electrónico y en los controles de consulta externa, el paciente venía por el resultado y yo veía el resultado que tenía, sea de imagen o de laboratorio. Y los procedimientos que se solicitaban también quedaban en la historia clínica, ¿no? Entonces yo podía entrar, podía ver la historia clínica, podía ver qué médico lo había atendido en la consulta anterior o el mes pasado, porque finalmente todo queda registrado ahí, ¿no? Eh, y podía ver las atenciones, por ejemplo, que había tenido el paciente en el Almenara, por ejemplo.
pero no podía ver las atenciones que había tenido en el hospital de emergencias Grau. ¿Correcto? Entonces eso es porque ya hay un problema de conectividad. ¿Pero por qué motivo? Porque recuerden que la historia clínica electrónica es de últimos tiempos. Entonces, muchas veces los médicos que ya llevan tiempo en la práctica clásica y convencional y que tienen cierta edad, pues para ellos no es tan ah, ah, fácil o práctico entenderse con esta situación de sistemas electrónicos, de computadora o de redes sociales o de redes y sistemas. Entonces parece que hubo cierto rechazo en algunos hospitales de salud y también de MINSA para que se implemente este tipo de sistemas de historia clínica electrónica y poder estar interconectados en todos los establecimientos de salud, ¿no? A nivel de MINSA, sí hubo un periodo en el que estuvimos trabajando con historia clínica en formato así de computadora tipo electrónico. No había acceso a laboratorio ni a rayos X, solamente tú llenabas la historia clínica y quedaba registrado ahí, ¿no? En la computadora. Podías ver las atenciones anteriores, pero no podías tener acceso a los resultados del laboratorio, porque además el sistema no lo había considerado, ¿no? Entonces, les estoy hablando de hace 3 años, 4 años atrás, ¿no? Salud sí está mucho más avanzado en ese aspecto. Es mucho más práctico, pero va a depender mucho del profesional y el hecho de que sea asequible o no a este tipo de nuevos sistemas. Finalmente van a tener que adaptarse, pero siempre va a haber obstáculos que intenten retrasar este desarrollo tecnológico que muchas veces facilita al profesional en la atención por la accesibilidad y la oportunidad de tener esa información rápido, ¿no? Porque si ustedes hacen una simple comparación entre querer ver un resultado, entran a la computadora o entran a su celular, con su código de profesional acceden a la historia clínica del paciente y van a ver el resultado. Si tienes historia clínica de registro en papel, lo que vas a tener que hacer es, si estás en casa, vas a tener que al día siguiente ir a tu hospital, a tu establecimiento de salud, y preguntar en laboratorio, en rayos X, si es que ya tiene el resultado, o esperar a que el paciente recoja sus resultados para que lo puedas ver, ¿no? O en cuyo caso tendrías que esperar a que el paciente venga a su cita de control para poder recién tener la historia clínica en papel, que lo sacan de archivo y te lo llevan al consultorio para que veas los resultados, si es que los resultados fueron pegados en la historia clínica. Si no fueron pegados, nada te sirve que tenga la historia clínica si no tienes archivado y pegado los resultados de laboratorio y los informes por escrito de radiología y ecografía. Entonces, ese tiempo que acortas, que es de accesibilidad y oportunidad y disponibilidad, es lo que te facilita. Finalmente, la tecnología o el desarrollo de innovación lo que tiene que hacer es facilitarte la vida, darte las cosas más rápidas, más oportunas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo necesito una información porque la vida de mi paciente está en riesgo, yo lo necesito ya, no lo necesito 3 o 4 días después, cuando tal vez el paciente ya falleció, ¿no? Entonces, recuerden que la tecnología está para facilitarnos las cosas, no para hacernos las más difíciles, cosa que para algunos profesionales les puede parecer y por eso no están de acuerdo con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, tenemos historia clínica de registro en papel convencional, tenemos historia clínica electrónica. Ya sabemos que la historia clínica es un documento
médico legal y por tanto tiene una serie de características que deben ser consideradas para tu registro adecuado y también para su cuidado. ¿Cuáles son algunos beneficios que eSalud menciona con respecto a su sistema de historias clínicas electrónicas? Ellos, por ejemplo, refieren que es una historia clínica única. No va a haber dos números de historia clínica por un solo paciente. ¿Es legible y segura? Sí, porque no lo escribes a mano, o sea, es la letra de la computadora. Segura por todo el sistema. Tú puedes hacer seguimiento de la historia clínica de quienes están accediendo, quienes están mirando la historia clínica. No puede perderse. Hay mayor agilidad en el proceso de atención. Ya el paciente no va a estar haciendo colas para poder en archivo. Las interconsultas y referencias son inmediatas o directas, en el sentido de que tú no tienes que hacer la interconsulta en un papel, el paciente tiene que recogerlo, llevarlo a la oficina de referencias y entregarlas y esperar a que te den la cita. No, simplemente eso pasa al sistema de REFCOM, de referencias y contrarreferencias, y el mismo sistema te está indicando una cita, la más próxima que ya tienen ellos dentro del sistema como agenda, y te están indicando de manera inmediata para cuándo estaría siendo la cita. Lógicamente no va a ser al día siguiente, pero al menos ya tienes la fecha más cercana posible, ¿no? La prescripción médica y oportuna y segura y, bueno, continuidad de atención a nivel nacional. O sea, puedes atenderte idealmente en cualquier establecimiento de salud si tienen la historia clínica electrónica, porque, digamos, si tú estás en el Almenara, tu historia clínica está en el Almenara y tú te estás atendiendo en el hospital de emergencias Grau, tú no tienes acceso a tu historia clínica del Rebagliati, ¿no? ¿Correcto? O del Almenara. Entonces, digamos, yo me atiendo en el Rebagliati toda mi vida. Mi historia clínica física en papel está ahí. De pronto, yo necesito una atención por urgencias y acudo al hospital de emergencias Grau. El médico de ahí no tiene ninguna información mía. Y para poder tener esa información mía, va a tener que hacerme la historia clínica del momento, porque mi historia clínica no es del hospital de emergencias Grau. Tendrían que sacar la historia clínica en papel del Rebagliati, llevarla al de emergencias Grau para que el médico lo vea. Con la historia clínica electrónica, eso se obvia, porque simplemente yo llego al de emergencias Grau y el doctor puede acceder a mi historia clínica del Rebagliati y ver todo mi historial médico, ver si soy alérgico, si me han operado de algo, si tuve algunas complicaciones, tiene mayor información. Entonces, ese detalle que hace más accesible, oportuno, disponible y todo, acorta tiempos en el proceso de atención para tu presunción diagnóstico, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el formato de historia clínica más aproximado, diferente al de la historia clínica convencional, que se puede contar o tener? Esta, ¿no? La historia clínica, este es un formato antiguo, pero por la norma técnica, recuerden que esta es la 022, esta fue modificada por la del 2018. Y bueno, como es una historia clínica de emergencia, no debe ser una historia clínica extensa. Es más resumida, es más dirigida, es más enfocada, es más práctica, porque cuando tú atiendes a un paciente en urgencia o en emergencia, tú no puedes estar demorándote en desarrollar toda una historia clínica larguísima, no. Es más dirigida. En ese sentido, la afiliación, ¿no? Entonces, la primera parte es el número del registro. ¿Qué número de historia clínica es? La 1 o la número 100, o sea, el paciente número 100 que ves por urgencias y emergencias. La fecha de atención y la hora de atención. O sea, esto es definitivo y es muy importante. La afiliación, el nombre del paciente, el número del DNI, la edad, el sexo y la fecha de nacimiento, que se tiene que corroborar con el DNI del paciente, lo que tenga registrado el paciente en el DNI. El domicilio, que también es importante, la dirección y el número de teléfono, importantísimo.
Y luego registrar el tiempo de atención, el tipo de atención. Si es un paciente asegurado, si no está asegurado, si está yendo por SOAT, etcétera, ¿no? Y ya viene la parte de la anamnesis. Esta anamnesis es más dirigida porque es de urgencias, emergencias. Tiempo de enfermedad, 2 horas, 4 horas, un día. Síntomas principales. Le duele la cabeza de manera intensa, es un dolor intenso, cólico que le retuerce, se ha desmayado, ha perdido la conciencia. Y el relato, ¿no? Paciente refiere que, ¿correcto? No es, el paciente presenta o acude al establecimiento de salud por dolor cólico abdominal en el cuadrante, no. Lo que te refiere, registras tal cual te dice lo que tiene el paciente, no tu interpretación médica. Antecedentes. Está con dolor intenso en la cabeza, está sudando profusamente, está pálido, etcétera, ¿no? Entonces, antecedentes. Sufre de presión alta, sufre de alguna cardiopatía, etcétera, ¿no? Examen físico, funciones vitales. ¿Por qué es importante la función vital? Porque me va a ayudar a mí a evaluar la condición de gravedad que pueda estar teniendo mi paciente en emergencia, ¿correcto? Estos simples datos que muchas veces se obvian son importantes, porque dependiendo de los tiempos de enfermedad, síntomas y relato, esto me puede ayudar a definir la presunción diagnóstica. Y el examen físico, que también es dirigido, es decir, si yo sé muy bien que el examen físico tengo que evaluar cabeza, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen, riñones, sistema nervioso central, locomotriz, sensitivo, etcétera, yo no voy a estar haciendo toda esa evaluación física acá. La evaluación física es dirigida dependiendo del motivo por el cual se está acercando. ¿Correcto? Y luego la impresión diagnóstica, presuntiva, definitiva, repetida y el código del CIE-10. Luego de que yo tengo mi presunción diagnóstica, veo cuáles son mis exámenes auxiliares que debo pedir. ¿Pediré o no pediré? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Y tengo que registrar con quién vino el paciente a la emergencia. Una vez que ya se tiene todo este dato, se da el tratamiento respectivo y puede ser referido a otra institución de mayor complejidad, puede ser enviado a casa luego del tratamiento y la mejora, o puede estar en observación, o se puede ir. Si se refiere a qué otro hospital lo estoy refiriendo, o una institución, y debo firmar y sellar, firma y sella del médico que está atendiendo al paciente. Datos en la observación, si es que el paciente pasa observación, entonces cómo es la evolución, ¿no? Y cuando egresa, a qué, cuándo y a qué hora está saliendo. Y quién le está dando de alta. Puede que yo lo ingrese y mi colega del siguiente turno le está dando de alta y todo debe quedar registrado. Entonces, como ustedes ven, esto es un formato de solo una hoja, 2 páginas, muy sucinto, muy dirigido y como tiene que ser un formato de urgencia y emergencia, ¿no? Bien. Eso es con respecto a historia clínica de emergencia y emergencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se fueron? ¿Se quedaron dormidos? Todo claro, profesor. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos en contacto, esto ya está colgado y la práctica del día jueves y sábado va a tener que pasar a la siguiente práctica, se va a tener que hacer 2 cosas, ¿no? Vamos a Doctor, tener, doctor, sí. disculpe, ¿esas diapositivas en qué parte del aula virtual lo...? Yo he estado colgando y no sé dónde he estado registrándose, ¿ya? Sí he visto la primera parte, he visto la siguiente. A ver, vamos a ver, perfecto. Ahorita que está. Doctor, disculpe, Sí. lo puede mandar al delegado y él nos comparte en el grupo.
Pero, a ver, por ejemplo, no sé si ustedes tienen acceso a esta plataforma, pero Claro, ahí, pero no hemos encontrado, bueno, no he encontrado yo personalmente las diapositivas, doctor. creo que no lo han estado colgando de manera inmediata. No, ahora, o está acá abajo, ¿no? Miren. Por ejemplo, de la presión arterial práctica está acá. La tabla de presión arterial que compartí para que ustedes lo tengan como referencia y lo tengan impreso para sus prácticas posteriores en otros ciclos está acá. Esto sí yo lo he colgado hoy día. ¿Ya? También está la norma técnica última de historia clínica y esta es la ley 30024 de la ley de historia clínica electrónica. ¿Ya? Esto es porque está registrado en el cuarto módulo, que es semana 4, historia clínica orientada a emergencia. Luego, a ver, control de lectura, esta es presión arterial. La de presión arterial lo he visto que está en el drive. Por ejemplo, acá está colgado conducta PEAS, pero no figura en su plataforma y no sé por qué. Se supone que debía colocarse en ambos. Directiva de lavado de manos. Bueno, igual voy a coordinar con TI para ver que estén subiendo adecuadamente todo, ¿ya? Doctor, Listo. Sí. disculpe, no se visualiza en mi aula virtual al final de la semana 4. No sé si será solo para mí. De mí tampoco, doctor. Ya. Entonces, a ver, un ratito de tener grabación.